Esta es la trágica historia de una celebridad que ni con fama ni fortuna pudo saciar ese vacío existencial que tenía dentro. Esa soledad, esa alienación que siente por el resto del mundo. Sin importar lo exitoso que haya sido su programa, él nunca será feliz. Estoy hablando, por supuesto, de la historia del dinosaurio Anacleto. Soy un dinosaurio y me llamo Anacleto. Lo puedes seguir en Facebook y en Twitter, pero sobre todo puedes suscribirte y dejar tu comentario, porque esta es la nueva temporada de Parascat Editorial. El final de BoJack Horseman fue una montaña rusa de emociones, de principio a fin. Me costó un poco de trabajo digerirla porque no fue lo que pensaba. Y bueno, es que iba a ser difícil de lograr el final. La serie plantea preguntas muy densas cuyas respuestas se han debatido desde toda la vida. Cómo conseguir la felicidad, cómo vivir una vida auténtica, una vida digna de ser vivida, cómo no sentirse solo, etc. Yo creo que la serie logra su final, al mostrar que no viene realmente a responder esas preguntas, sino a explorar los temas. Y me gusta mucho esta noción de que la serie no termina, no nos da un final como tal. La idea de BoJack Horseman siempre fue subvertir el concepto tradicional de una sitcom típica, ¿no? Algo al estilo Full House, The Cosby Show, que de hecho es una comparación perfecta, pero vamos a llegar a eso. Pero en general es una subversión de las sitcoms melosas de los 80s, y es de hecho una metáfora que el mismo BoJack lleva haciendo desde la primera temporada, de que la vida no puede ser como una sitcom. En una serie nos enfrentamos con un problema, lo resolvemos en media hora y al final regresamos al punto cero, al status quo. Tenemos clausura y tenemos la estabilidad de un punto donde siempre partimos, pero la vida no es así, porque está constantemente llena de cambios. De hecho, los guiones de las sitcoms eran escritas para ser lo más resistente posible a los cambios. Por ejemplo, los Simpson no han cambiado mucho en los últimos 30 años. Al final, hay ligeros cambios como para mantener la serie fresca o para abrir posibilidades de escritura que antes no se tenía, como matar a la esposa de Flanders o cosas así, la muerte de la mamá de Homero, etc. Pero en general la serie mantiene su estructura conocida. Todo es tal y como siempre fue, y eso le da una tranquilidad a su audiencia. Entonces, además de ser una metáfora para la vida, la serie también criticaba la manera en la que la audiencia consume el entretenimiento, la forma en la que se produce y cómo esto nos afecta y nos hace tener este ideal de una vida estilo sitcom, donde las cosas poco cambian a lo largo de varios años. En general, muchos de estos temas de filosofía existencialista ya los exploré en 2 previos videos que les aconsejo que vayan a ver, porque no me quiero repetir mucho en este video. Pero lo primero que me llama la atención es la metáfora del actor, o la vida como si fuera un escenario, que es por ejemplo formulada en la canción que sueña BoJack en la 5ª temporada, y es reforzada con el remix que le hace Sarah Lynn en el penúltimo episodio. Y en general, todo ese episodio utiliza mucho esta metáfora, donde BoJack literalmente ve a sus conocidos morir en un momento sobre el escenario que se acaba y desaparece. Me recuerda la famosa cita de Shakespeare. La vida solo es una sombra. Un pobre actor que se pavonea y se desgasta sobre el escenario y que luego se va. Y esto es básico en el existencialismo. Para Jean-Paul Sartre, esta es la angustia fundamental, el asumir control total de la vida de uno, la responsabilidad de mis acciones, algo de lo que habla mucho el existencialismo. También lo ha hablado en muchos otros videos y literal lo menciona BoJack Horseman como en el primer capítulo de la serie. You're responsible for your own happiness, you know? I'm responsible for my own happiness. I can't even be responsible for my own breakfast. Pero siguiendo esta metáfora del actor, digamos que una vida auténtica significaría improvisar. Entonces imagínate que estás improvisando en un escenario. Si ya lo has intentado hacer antes, sabrás que improvisar es la cosa más difícil de todo el mundo. Imagínate que te levantan y te diga, improvisa algo, lo que sea. Esto es lo más angustioso del mundo porque tienes disponibles tantas posibilidades que es abrumador elegir una sola cosa. Entonces te saturas y te quedas congelado. Sería más fácil actuar, por ejemplo, si tuviera un guión. Me aprendo el guión, ya sé lo que debo decir, me apego a él y no tengo que improvisar ni un segundo de mi vida. Porque improvisar es extremadamente difícil, es lo más pesado que puede hacer una persona, es tremendamente complicado y por eso es que la mayoría de gente no lo hace.
Esto es exactamente lo que Zack llamaba la vida inauténtica. Y es el pecado supremo del existencialismo, el adherirse a un guión, y sin embargo es lo que la gran mayoría hacemos porque es lo más fácil, es lo más tranquilizador, es lo menos angustiante. Entonces lo importante es saber identificar estos guiones, que se encuentran muy fácilmente en todos lados. Si vas por ejemplo a una librería y vas a la sección de autoayuda, encontrarás 1000 manuales que te dicen cómo vivir tu vida. Y ahí está, toneladas de guiones a los cuales apegarse. Solo haga usted esta lista de cosas que le digo y todo saldrá bien. La religión, por ejemplo, es un guión muy conocido. Me adhiero a lo que esta institución dice que Dios dijo y por lo tanto, este debe ser el significado de la vida, ¿no? Esta es la lista de cosas que debo de hacer para que todo salga bien. Pero luego hay otros lugares en donde los guiones son más difíciles de identificar. Y si esto lo exploramos, por ejemplo, a través de la psicología, resulta que una gran cantidad de estos guiones son autoimpuestos inconscientemente y que fuimos internalizando a lo largo de nuestras vidas. Una fuente de estos guiones, por ejemplo, es el imaginario cultural, los discursos que absorbemos todos los días en medios de comunicación, al hablar con los demás, o como diría el gran filósofo, el Joker, los absorbemos al vivir en una sociedad. Por más que queramos hacer el argumento de que el hombre es muy racional, que el hombre es muy listo, que el hombre sabe diferenciar la realidad de la ficción, resulta que no siempre es tan claro. Gran parte de lo que aprendemos, lo aprendemos viendo la tele, películas, imitando lo que las demás personas hacen, etc. Cosas que no entendemos cómo funcionan, pero las vemos tan seguido que pensamos, esto es así, esto es lo normal. Yo por ejemplo a los 6 años recuerdo que veía en programas cómicos o con comediantes que hacían chistes de suegras. Y entonces todos se reían y decían, es que la suegra es metiche, la suegra es un fastidio, la suegra es de lo peor. Y pues obviamente a los 6 años tú no sabes eso, no lo entiendes porque no tienes una suegra. Pero tú ves a los adultos riéndose y piensas, esto hace reír a la gente y debe ser por algo. Así que vas con los otros niños y cuentas chistes de suegras y obviamente los otros niños tampoco te entienden, pero como ven que los adultos también se ríen, entonces ellos se ríen porque no nos queremos sentir como los raros. Entonces al repetir esto por muchos años, resulta que aunque no haya tenido personalmente esa experiencia, el estereotipo es que la suegra es metiche, eso es lo que se dice. Entonces voy con mis amigos y les digo, hey, ¿qué pasa con las suegras? Y todos se ríen, porque socialmente eso es lo que se hace. Se dice que la suegra es metiche, todos nos reímos y decimos, sí es cierto, la suegra es muy metiche. Y entonces cuando llegue el momento en el que sí tengas la experiencia personal, nosotros ya estamos predispuestos, porque ya sabes de antemano que la suegra es metiche. Entonces en el momento en el que te toque conocer a una suegra ligeramente entrometida, tu inmediata reacción es, lo sabía, por eso dicen que la suegra es metiche. Y la profecía se autocumple. Esto es generalmente lo que pasa con prejuicios culturales como el racismo, el machismo, la porofobia, porque ya estamos predispuestos, ya estamos juzgando desde antes. Este fenómeno en la comunicación es algo que el filósofo francés Baudrillard llamaba el simulacro, que me llama mucho la atención porque de hecho Bojack Horseman lo describe a la perfección en un capítulo llamado La fotocopia de la fotocopia. I used to feel like my whole life was an acting job, doing an impression of the people I saw on television, which was just the projection of a bunch of equally screwed up writers and actors. I felt like a Xerox of a person, you know what I mean? Esta noción de la fotocopia es literalmente la manera en la que Baudrillard describió un simulacro. Digamos por ejemplo que hay un programa de comedia que se ríe de los pobres. Lo sé, extraño de imaginar, ¿no? Este es el estereotipo clásico del naco en México, y el programa es una caricatura exagerada de una comunidad existente, ¿no? Los famosos nacos, y entonces el naco real ve al naco de la tele y se ríe y dice, sí es cierto, yo soy así. Y va con sus amigos nacos y les dice, pues porque acá como en la Alberta no, ¿a poco no? Y entonces ahora los nacos reales están imitando al naco que ven en televisión. Entonces ahora se han vuelto la caricatura de la caricatura. Entonces digamos que sale una serie nueva que es la caricatura de la caricatura de la caricatura. Entonces yo que soy un fresa y no conozco a ningún naco, veo la tele y veo tantos programas de nacos, cada uno más caricaturesco que el otro, que pienso, hay muchos programas de nacos en la tele y todos tratan de lo mismo. Si todos son iguales, debe ser porque es cierto, porque los nacos son así.
y entonces digamos que después me encuentro con uno en la vida real y mi profecía se autocumple. En efecto, los nacos son así. Y entonces aquí podemos ver la famosa frase que usan muchos intolerantes para justificarse después. Los estereotipos son estereotipos porque siempre tienen algo de cierto, ¿no? Pero en realidad son discursos que absorbemos por el entretenimiento, los normalizamos y luego los autocumplimos. Decía Baudrillard que una fotocopia es una representación, una imagen de la original, pero lo que es el entretenimiento es una fotocopia de la fotocopia y luego le saca fotocopia a la fotocopia y a la fotocopia y a la fotocopia y a la fotocopia, hasta que llegue el momento en el que la realidad en la que estaba basada al principio desaparece, la original deja de existir y ahora ni siquiera la realidad refleja la realidad, porque la realidad también se volvió una fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. Y eso es más o menos lo que exploró BoJack Horseman durante su quinta temporada, cuando utilizaban como ejemplo la serie de Gilbert. Esta era una autocrítica de cómo se sentía el creador de BoJack Horseman después de enterarse cómo había impactado para mal en la vida de varios miembros de su audiencia. En la sexta temporada se critican estos guiones autoimpuestos, como por ejemplo Sarah Lynn y su noción de sacrificio, que uno debe vivir para los otros, que ser feliz es egoísmo, y que quitarse el pan de la boca para dárselo a los demás es lo más virtuoso del mundo. Y al final es ese discurso el que arruinó la vida de Sarah Lynn, igual como Diane y su guión en el que piensa que el daño era lo que la hacía virtuosa, que el daño en su vida era bueno porque podía convertirlo en algo para bien. Eso era lo que le evitaba ser feliz, porque inconscientemente pensaba, no, yo debo sufrir para usar este dolor como el motor de mi escritura. Incluso al final, BoJack en la prisión también está en un ambiente donde se puede apegar a un guión, donde las decisiones la toman por él, donde tiene horarios, disciplina obligatoria y poco control sobre las decisiones de su vida. Por eso le tiene tanto miedo a la posibilidad de que lo liberen después. También me agradó un poco la pequeña crítica que le hacen al programa de los 12 pasos, que si bien no niego que haya tenido su efecto positivo en muchas vidas, tiene conceptos polémicos que conflictúan mucho con el existencialismo. Como dijo BoJack, uno de los pasos más importantes es el de admitir que uno no tiene poder sobre sus acciones, lo cual es un poco peligroso de creer, como en este caso que esta noción le hacía creer a BoJack que él era en realidad la víctima de sus relaciones con las mujeres, porque no tenía control sobre sus acciones, por culpa del daño que le hizo su mamá y porque esa manera tóxica de relacionarse con ellas es la única que conoce y no conoce otra. Pero al final es cuando se libra de este discurso que puede darse cuenta por fin que él era el abusivo de sus relaciones, que él era quien dañaba a las mujeres de su vida, y eso es un gran paso para seguir evolucionando. Era muy importante para él admitir este rasgo. Al final es difícil ver a las mujeres de su vida cortando relaciones con él, pero es una decisión completamente válida. BoJack era el ancla que seguía arrastrando a Diane, Hollyhock y Princess Caroline. Otra cosa que no me gusta sobre el programa de los 12 pasos es que te etiqueta, te vuelves tú el alcohólico, y eso también es un guión, porque entonces me vuelvo yo el alcohólico y hago cosas que hacen los alcohólicos. Si no sé qué hacer o cómo reaccionar, solo tengo que pensar, los alcohólicos hacen cosas de alcohólicos, y esto puede ser dañino a largo plazo. Esta metáfora de la actuación sirve también para librarnos de estas etiquetas y poder decir, no soy un alcohólico, solo soy una persona que está actuando como un alcohólico ahora, pero puedo empezar a actuar como otra persona después. Tengo la capacidad de improvisar mi papel. Y eso era lo que decía Diane cuando dijo que no hay personas buenas ni personas malas, solo personas que hacen cosas buenas a veces o malas a veces. Y aquí es donde entra el tema de la cultura de la cancelación, de los famosos hashtags para cancelar a gente por haber dicho algo malo hace 10 años. Gente como BoJack hizo cosas terribles, sí, merece sufrir las consecuencias de sus acciones, por supuesto, pero BoJack aún tiene la capacidad de cambiar, todos lo tenemos. Esto no borra el pasado ni el daño que causamos en otros, pero no debemos tratar de cambiar por una promesa de redención, sino porque es lo único que podemos hacer, seguir viviendo, tratando de subir un escalón cada día, y cada quien decidirá si merece el perdón o no. Y ese yo creo que es el mensaje final. Que lo que todos debemos hacer es seguir viviendo, porque recuerda, cada día se vuelve más fácil. Por eso no tengo mucho problema con el final de la serie. Al principio me decepcionó la idea de que BoJack no muriera, pero entendí que fue una decisión muy deliberada. En efecto, a veces caes al fondo, pero sigues viviendo. Esto no se acaba hasta que se acaba. No tenemos clausura con BoJack, pero eso está bien.
Como dice su plática con Todd, saldrá de la cárcel, tratará de ser mejor, recaerá, volver a tomar, volver a estar sobrio. Eso es un esfuerzo continuo. Su vida no es un arco de personaje que tiene un fin, ninguna de las nuestras lo es. El show debe continuar. Tenemos un tiempo limitado en el escenario, pero debemos aprovecharlo, porque en cualquier momento puede caer el telón y terminar.